Quisiera empezar platicándoles si alguna vez les ha sucedido que creen conocer a alguien, pero después les sorprende. Quizás es una persona que tú lo veías muy callado y en la fiesta se destapa, ¿no? Y empieza a contar historias y es el alma de la fiesta. Quizás es una persona que tú lo veías ahí sentado y de repente ves que canta muy bonito o que sabe tocar o que te regala unas galletas y están deliciosas. Hay muchas cosas que no conocemos de las personas y a veces nos sorprenden las habilidades que tienen. A veces son cosas muy gratas, a veces no tanto. Muchas personas creemos conocer a Cristo y decimos, no, yo ya conozco a Jesús, yo sé cómo es Jesús. Todos los cristianos tenemos una concepción de quién es Jesucristo, de cómo es Él, cómo debería de actuar. Pero a veces nos sorprende. A veces Cristo nos sorprende en la manera como actúa. Cada persona debe tener una buena respuesta de quién es Jesucristo, cómo es Jesucristo. Porque la respuesta a esta pregunta determina cómo vas a vivir aquí en la tierra y cuál es tu futuro en la eternidad. Hoy hablaremos del Cristo que tú debes conocer. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, y vamos a leer a partir del verso 14. Lucas 4, 14. Yo lo voy a leer en la versión NBI que tengo a la mano. Dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construida el pueblo, para tirarlo por el precipicio.
pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál Cristo conoces tú? ¿Y cuál Cristo necesitas conocer? Esas son las cosas que vamos a estar hablando esta tarde, así que oremos para que Dios nos ayude. Padre Santo, en esta hora te pedimos que tu Espíritu nos ayude a entender las Escrituras y que podamos salir de aquí con una palabra tuya, que podamos tener un encuentro contigo a través de las Escrituras, porque lo pedimos en Jesús. Amén. No cierres tu Biblia, quiero que notes algo. Fíjate cómo Jesús enseñaba en las sinagogas y su fama se extendía. Lo que dice el verso 15 es que todos lo admiraban. Luego en el 22, todos dieron su aprobación. Todos estaban impresionados. Él tenía unas palabras que eran hermosas. Hasta ahí todo era miel sobre hojuelas. ¿Cómo entonces pasamos de esta admiración a vamos a aventarlo por el precipicio? De hecho, para los que han sido mis alumnos de predicación, pues es buena noticia, ¿verdad? A ninguno de ustedes los han tratado de aventar por un precipicio después de su primer mensaje, hasta ahora. Pero ¿cómo pasamos entonces de esta admiración, de este asombro, de este buen nombre que tenía al inicio y al final? Y les voy a decir cuál creo que es la clave, y se encuentra en el verso 22. Todo iba muy bien hasta que hacen esta pregunta: ¿qué no era el hijo de José? Ellos estaban viendo un Jesús diferente. Estaban viendo un Jesús que tenía una palabra de poder, una palabra que llegaba al corazón, pero luego se quedaron pensando: no puede ser, si este es el hijo de José, lo conocemos desde que era un mocosillo. Y ahí todo cambió. Un Jesús que pensaban conocer. Ustedes recordarán la semana pasada que después de las victorias que tuvo Cristo en las tentaciones, después de aquellos 40 días de tentaciones, Cristo inició su ministerio público. Y ahora lo que nos dice la palabra es que Él inició su ministerio público como maestro, enseñando en las sinagogas de una zona que se llamaba Capernaum. Ahí la gente estaba admirada de su enseñanza. Su fama crecía. Se había vuelto un maestro de la palabra muy conocido. Pero decidió Jesús ya no estar en Capernaum, donde estableció su base, su casa, y decidió regresar a Nazaret, donde se había criado. Y las cosas no terminaron bien, como ustedes pueden saber. Lucas nos cuenta en el Evangelio cómo Jesús regresó a su ciudad natal, donde había crecido. Aquí Jesús había jugado con otros niños en las plazas del pueblo. Aquí le había hecho mandados a su mamá, ha ido por las tortillas. Bueno, no, tal vez no, pero por algo similar, ¿no? Y aquí fue donde Jesús aprendió el oficio de carpintero de su papá José. Aquí Jesús era conocido, pero Jesús era un desconocido. Y ese es el punto. Lucas volvió a llamar la atención a sus lectores sobre el hecho de que Jesús estaba bajo el control del Espíritu Santo cuando comenzó su ministerio público. El Espíritu de Dios fue lo que empoderó y capacitó a Jesús en sus palabras y en sus obras. Y lo que vemos en el Evangelio de Lucas es cómo se enfatizó su ministerio, sobre todo de enseñanza. Los habitantes de Nazaret pensaron que conocían a Jesús, pero qué sorpresa les espera. ¿Cuál Cristo conocían ellos? Ellos conocían a un Cristo porque les era familiar. Este es el hijo de José y de María, pensaban ellos. Ellos conocían a Cristo según la carne, según lo exterior, como nos dice 2 Corintios 5:16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos.
aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo hacemos así. Desde su conversión, Pablo había dejado de hacer juicios personales superficiales, basados únicamente en las apariencias externas. Anteriormente, Pablo había mirado a las personas sobre una base enteramente física, ya sea por su etnia o por su condición, en vez de su condición espiritual. Pablo tenía problemas en aceptar quién era Jesús, porque los líderes religiosos no lo aceptaban y decían, no, este no puede ser el Mesías, no cuenta con el visto bueno de nuestras autoridades religiosas. Nadie es profeta en su tierra, dice Jesús. Seguramente has oído este pasaje aplicado a que es difícil compartir a tu propia familia y cosas así. Es cierto, porque hay una cierta familiaridad. Cuando la gente te conoce, no te compra el cuento de que estás cambiando, de que Cristo ha hecho algo en tu vida. Dice, no, si este lo conozco, ya sé cómo es. Si es bien enojón o gruñón o mentiroso, borrachín. La gente no cree en el cambio cuando nos conoce muy de cerca. Los profetas no eran bienvenidos en los lugares de origen porque la gente del hogar casi nunca confía completamente en uno de los suyos que se vuelve famoso. Pero fíjate cómo dice Jesús, nadie es profeta en su tierra. Aquí Jesús está afirmando, yo sí soy profeta. Soy profeta, pero aquí no me aceptan en este lugar. La gente siempre está dispuesta a ver la grandeza de los extraños más que de aquellos que conocen bien. De hecho, si quieren saber cuál es la definición de un experto es alguien que viene de fuera. Cualquier persona que le hace el micrófono se convierte en experto de repente. ¿Por qué no? Pues el pastor lo vemos diario, pero este es el experto que nunca hemos visto. Y cualquier tema que toque debe estar bien dicho. De hecho, yo le platicaba a Judith en la semana que tengo un muy buen recuerdo de un hombre que se llamaba Manuel Sánchez. Este hombre era, actualmente sería de mi edad, pero tenía un hijo de 30 años que era el pastor de la iglesia. Su hijo era el pastor y él asistía a la iglesia y se sometía a su hijo. Imagínate que tú le cambiaste los pañales a esta persona y ahora dices, este es mi pastor. Está difícil. Pero Manuel era un hombre que reconocía la autoridad espiritual. Manuel, su hijo, tenía un llamado de Dios para el pastorado y se llevaban muy bien. Y a mí siempre me llamó la atención ese hecho de que un papá podía estar sometido a su hijo como pastor. Los de Nazaret conocían a Cristo, cuyas palabras eran hermosas. Pero ahora Jesús necesitaba demostrar cuánto valía al hacer las obras que había hecho en otro lado. Sí, hablas bonito, pero queremos verte cómo roncas, papá. Vamos a ver qué obras puedes hacer aquí como las que hiciste allá en Capernaum. Es decir, tus palabras son una cosa, pero no valen nada si no vienen acompañados del poder visible de Dios. Si no haces algo por nosotros, era lo que estaban diciendo. No solamente haz un milagro, sino que hazme un milagro. Yo quiero ver tu poder en mi vida. Yo quiero que tú me eches la mano para saber si vale la pena o no seguirte. Capernaum aparece en el Nuevo Testamento, pero nunca se menciona en el Antiguo. Capernaum era una ciudad ubicada en la costa noroeste del mar de Galilea. Y es significativo en las Escrituras porque fue la ciudad donde Jesús decidió establecer su base. Ahí fue donde encontró a Pedro también, a Pedro y Andrés. Ahí es donde los llamó para que lo siguieran. También ahí encontró Jesús a Mateo, el recaudador de impuestos. Es decir, Jesús tuvo un ministerio importante en Capernaum, y ahí donde no lo conocían, ahí donde no sabían hijo de quién era, ahí sí tuvo sus seguidores. En el verso 25 me gustaría que me ayuden leyendo de nuevo, 25 al 27 dice, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, ¿recuerdan que no hubo lluvia? De manera que hubo una gran hambre en toda la tierra,
Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón, es decir, a una pagana. Mucha hambre había en Israel y sin embargo la que recibió el pan fue una pagana. Continúa diciendo, asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio, otro pagano. ¿Por qué fueron sanados? Porque Dios envió a los profetas ahí y porque estas personas creyeron. La implicación de estas dos ilustraciones era que Dios había enviado a Jesús tanto a los gentiles como a los judíos. Pero estas personas que estaban en Nazaret, ellos tenían un concepto del Mesías diferente. Ellos pensaban que el Mesías solamente vendría por el pueblo de Dios, por los israelitas, y no querían escuchar nada de que habría salvación para otros. Ellos eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios, como cantamos hoy. Y por eso, cualquier noticia de que el Mesías iba a hacer obra en otros lados era una mala noticia para ellos. Les quitaba el privilegio de ser especiales. Así que ellos pensaban conocer a Jesús, pero no sabían toda la historia. Nosotros debemos dejar que sea la palabra de Dios y las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas la que informen quién es Jesús. ¿Cuál es el Cristo que necesitamos conocer? Necesitamos conocer a Cristo como un hombre piadoso que fue criado en Nazaret. Fíjate conmigo, en el verso 16 dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Lucas les recordó a sus lectores que Jesús había crecido en Nazaret. Ahí fue donde tuvo este incidente. También nos está diciendo acerca de la clase de persona que era Jesús. Dice aquí que Jesús fue a la sinagoga el día sábado como era su costumbre. Y esto pone atención para todos aquellos que dicen, no, es que de Jesús, de chiquillo, Jesús andaba en Egipto y andaba haciendo maripositas de barro y soplándoles quién sabe qué. No es cierto. Jesús estaba con José y con María en Nazaret, siendo un hijo obediente y asistiendo a las festividades religiosas de su época. Iba a la sinagoga cada sábado. Esa era la costumbre. Esta costumbre la podemos imitar hoy. ¿Sabes que Jesús pudo haber dicho, este sistema religioso judío está corrupto, hay que derribarlo? Esto es un mugrero de religión. Jesús pudo haber dicho también, ¿y estos qué me van a enseñar a mí si yo soy Dios? ¿Se van a hablar aquí de Dios? Pues a ver, platícame de qué se trata. Jesús pudo haber tenido 1000 razones para no ir a la sinagoga, pero Jesús era el tipo de persona que se sometía a la autoridad, que estaba dispuesto a cultivar su vida interior. Jesús asistía cada sábado a ese lugar donde había oración, a la casa de su Padre donde a él le encantaba estar. En el verso 17 al 19 podemos entender el Cristo que necesitamos conocer es uno que es un maestro y que nos da a entender las Escrituras, nos las revela. Al encontrar el libro del profeta Isaías, y por cierto, no sé si notaste que dice que le entregaron el libro y lo desenrolló. ¿Cuántas veces has desenrollado un libro? Más bien era un pergamino, ¿verdad? Pero nos hicieron el favor de traducirlo como libro para que no estuviéramos preguntándonos de qué se trata. Y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor.
el dirigente de la sinagoga. No creas que tú ibas a la sinagoga y te pasaban un libro de Isaías. No, el dirigente era una persona que controlaba a quién le iban a soltar el micrófono, como en la iglesia. No entra cualquiera y le decimos, a ver hermano, toma el micrófono para que nos des un mensaje esta tarde. Solamente aquellos que ya tenían una reputación de ser un maestro de la Biblia, se les iba a entregar ese privilegio. Y el líder de la sinagoga en Nazaret le entrega a Jesús ese rollo. Se lo entrega el rollo de Isaías. No sabemos si le tocó esa porción particular o Jesús mismo la buscó. Pareciera ser que Jesús la buscó y la leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Los grandes maestros judíos leían las Escrituras puestos de pie y después se sentaban para dar el sermón. Por eso leemos aquí que enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, como que se sentó y no dijo nada, ¿no? Y todos estaban preguntándose, pues órale, ¿qué? ¿A qué horas empieza o qué? ¿Verdad? ¿Cómo va a estar esto? Y la frase que dice, vale todo su mensaje. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todo lo que acabo de leer, hoy se cumple. Por cientos de años los judíos habían estado lee esta sección, pero cuando llega Jesús el Mesías y lee esta parte, le entrega el librito y dice, ahí está su librito, hoy se cumplió este asunto. A mí me sorprendió lo que dice enseguida en el verso 22, donde dice, y todos dieron su aprobación. Yo pensé que todos iban a agarrar piedras inmediatamente, pero no fue así. Cuando Jesús les dice, hoy se cumple esta escritura, todos dijeron, ay, qué padre, hoy se cumplió esa escritura, muy bien. Fue hasta que empezaron a preguntarse, ¿pero qué no es este Jesús? ¿Cómo va a cumplirse hoy la escritura si solo el Mesías puede cumplir eso? Y sabemos quién es. Este no es el Mesías. Y ahí es donde todo se revienta. El pasaje de que leyó Jesús fue Isaías 61, 1 y 2. Este pasaje profetizó la misión del Mesías. Y es apropiado que Jesús lo haya leído al comienzo de su ministerio. Y es apropiado también que el evangelista Lucas lo haya registrado para nosotros. Es muy probable que Lucas, pensando en los gentiles que íbamos a estar leyendo esto, nos explicó paso por paso cómo se hacían las cosas en la sinagoga, que enrolló el libro y que se lo dio no sé quién y que se sentó, porque nosotros no sabemos cómo eran las cosas en la sinagoga. Y Jesús anunció el cumplimiento de esta gran profecía de Isaías. Me ha ungido el Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad en los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Ese del año del favor del Señor se refiere al jubileo, se refiere a aquella ocasión cuando los que se vendían como esclavos en Israel podían ser libres de nuevo, o las tierras que se habían puesto, se habían vendido, se habían prestado, ahora eran recuperadas. Era un tiempo de gran gozo donde se recuperaba la libertad. Y esto era lo que Jesús venía a hacer. Cristo, el Cristo que necesitamos conocer, es el que cumple las Escrituras. Nosotros leemos la Biblia y la leemos y decimos, ay, pues es como que hay que memorizar este texto. Pero no estamos esperando que la Escritura se cumpla el día de hoy para nosotros. Dios cumple la Escritura, sigue cumpliendo la Escritura. A veces sentimos que leemos las mismas cosas sin que tenga una relevancia para nosotros. Pero Lucas nos recuerda que Jesús, el que necesitamos conocer, ese cumple las Escrituras, usa las Escrituras y se hacen vivas para nosotros. Cuando Jesús anunció el cumplimiento de este pasaje, Jesús les reveló que Él era el Mesías prometido y que el tiempo de la liberación por la gracia de Dios había llegado. Llegó el tiempo de la liberación.
Si tú y yo hubiéramos estado en esa reunión, debimos haber saltado de gusto y decir, sí, por fin se llegó ese tiempo, siendo esclavos por tantos siglos, y ahora ya llegó la liberación de Dios. Pero lo que sucedió, el desenlace, pues ya lo conoces. Pasaron del gusto y las hermosas palabras, agárrenlo y vamos a aventarlo desde lo más alto de la ciudad. Y aquella multitud de la sinagoga se convirtió en una turba asesina porque no reconoció la persona de Cristo. Pídele a Cristo conocerle de formas nuevas. Tú y yo desarrollamos cierta familiaridad con Jesús y nos volvemos un poquito como la gente de Nazaret y decimos, no, ya sé cómo le hace Jesús. Normalmente tú oras y Jesús no te da las cosas luego y luego vuelves a orar y tampoco te los da y al final sigues orando y te da una tercera cosa que tú no habías pedido. Ya me la sé, esa historia. Puede ser que así sea, así te haya pasado. Pero en el momento en que tú digas, yo ya conozco a Jesús, estás diciendo un absurdo y te está impidiendo recibir lo que Dios quiere para ti. Es un absurdo porque lo finito, tu mente finita, no puede contener la persona infinita de Cristo. A nivel lógico es absurdo. Pero además es una pretensión fanfarrona. Pues ¿cuánto tiempo llevas caminando con Jesús? ¿Qué es tu amigo? Así como le decía a Moisés le decía, este sí que es mi amigo. Y en cambio tú y yo de repente mandamos un text, ¿no? Oye, Jesús, échame la mano aquí. Y es todo. No tengamos la pretensión de conocer quién es Jesús y qué hará por nosotros y qué no hará por nosotros. Tengamos la humildad de decir, yo conozco un poco de Jesús, pero quiero conocer más. Necesito conocer un Cristo diferente, un Cristo completo. Jesús quería mostrar que Él era el Mesías en esa sinagoga en Nazaret. Y si ellos hubieran creído, tendrían buenas noticias. Si ellos hubieran creído, tendrían libertad, podrían ver. Si hubieran creído, serían libres como en el año del jubileo. Es peligroso tratar de pensar que ya conocemos todo de Cristo, porque estamos tratando de meter a Dios en nuestras viejas y limitadas categorías. Por ejemplo, podemos pensar que ya eres muy viejo para servir, que Dios no te puede usar porque has sido muy pecador. Pensar que el plan de Dios no incluye la iniciativa personal. Tal vez tú has llegado a esa conclusión, que lo que yo quiero hacer, lo que yo pueda hacer, no es parte del plan de Dios. Quizá tú ya has llegado a la conclusión de que las mujeres solo pueden tener un cierto rol en la iglesia y eso es todo. Y necesitamos conocer a Cristo de otras formas. Tal vez tú has llegado a la conclusión de que si eres un buen creyente, entonces tu vida será fácil. Si eres un buen creyente, entonces tu oración será contestada rápidamente. Y no es así. Tal vez tú has llegado a pensar que la bendición material es siempre un reflejo de la bendición espiritual. Has llegado a ver aquellas personas que avanzan en riqueza y concluido, esa persona debe estar bien o Dios no pone atención porque yo estoy portándome bien y no tengo un peso. En cambio, este paganote que vive de hacer cosas perversas tiene mucho dinero. Creemos conocer a Dios. Pensamos que la iglesia local es para nuestro disfrute, en vez de ser una comunidad de servicio, donde todos debemos de dar y de recibir. O de lo contrario, el cuerpo de Cristo no funciona, porque el cuerpo de Cristo está conformado por miembros que unidos crecen en todo hacia Cristo, al hacer cada uno su función específica.
¿Cómo es el Cristo que tú conoces? ¿El Cristo que tú conoces es el mismo que ves revelado en la Biblia? Tienes la libertad de decir: Dios, quiero conocerte de nuevas maneras. Hoy quiero decir: lo que he conocido de ti no es suficiente. Quisiera saber cómo eres tú. Quisiera saber qué es lo que tú piensas. Quisiera que tú me ayudes a andar en tus caminos este día. Si es tu deseo, inclina tu rostro y ora. Habla con Jesús y dile: Señor Jesús, yo quiero conocerte. No quiero, Señor, tener la pretensión de que ya sé quién eres, sino que quisiera que tú me hablaras. Quisiera verte en las Escrituras. Quisiera verte en mi vida de lunes a viernes. Quisiera ver tu poder, ser parte, Señor, de tu misión. Quisiera tener un propósito grande andando de tu mano. Quisiera conocer ese poder del Espíritu Santo en el cual tú venías enseñando y predicando. Ayúdanos, Dios, a conocerte. Ayúdanos, Jesús, porque lo pedimos en tu nombre.